La historia oficial de la muerte de Marlon Brando no cuenta con honestidad completa cómo llegó a ese hospital, en qué condiciones vivía en sus últimos años, qué había pasado en esa mansión de Mulholland Drive, que durante décadas fue la fortaleza desde la que controlaba todo y que al final se convirtió en el escenario de la mayor tragedia de su vida. Lo que nadie contó con claridad es que el hombre que recibió la ovación más larga en la historia de los Oscar había rechazado el tratamiento que podía haberle salvado la vida semanas antes de morir, que necesitaba dinero desesperadamente, que grababa pistas de voz para un videojuego con una mascarilla de oxígeno porque no podía respirar sin ella, que 2 de sus hijos habían muerto antes que él en circunstancias devastadoras, una hija que se suicidó a los 25 años y un hijo que había matado al novio de su hermanastra en el salón de la propia mansión de Mulholland Drive y que murió a los 49 sin haber encontrado la paz. Quédate, porque la historia real del final de Marlon Brando no es la historia de un genio que se apagó en paz rodeado de su legado. Es la historia de un hombre que pagó un precio que nadie que lo admiraba desde afuera podía imaginar desde adentro. Marlon Brando Jr. nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Su padre, Marlon Brando Sr., era representante de ventas con un talento específico para el fracaso doméstico. Bebía, estaba fuera, y cuando estaba presente no era necesariamente la presencia que un niño necesita. Un padre que era más un personaje de la periferia de su propia vida familiar que el centro que se supone que debe ser. Su madre, Dorothy, llamada Dodie, era una mujer que tenía sensibilidad artística genuina, que trabajaba en el teatro local de amateur, que fue uno de los primeros impulsores de la carrera actoral de Henry Fonda en su ciudad, y que también sufría de alcoholismo y de una inestabilidad emocional que los años y las decepcionantes circunstancias de su matrimonio habían ido agravando. Dorothy Brando era alguien que podía ser el ser más presente y más luminoso del mundo en sus días buenos y que en sus días malos no podía estar ahí de ninguna manera que le importara a nadie que la necesitara. La infancia de Marlon Brando fue una infancia de ausencias, de un padre que estaba o no estaba, pero que en ninguno de los dos casos era la presencia afectuosa que el niño buscaba, de una madre que podía ser brillante y generosa un día y devastadoramente ausente al siguiente, de una familia que se movía según las necesidades laborales del padre por distintos lugares de Illinois, sin que ninguno de esos lugares llegara a sentirse como un hogar real. Brando hablaría de su infancia en su autobiografía Songs My Mother Taught Me, publicada en 1994, con una honestidad desconcertante. Describía a su padre como un hombre frío e incapaz de expresar afecto hacia sus hijos. Describía a su madre como alguien que podía ser el ser más luminoso del mundo en sus días buenos y que en sus días malos no estaba disponible de ninguna manera que importara. Describía una infancia en la que aprendió a observar a los adultos que lo rodeaban con una atención casi científica, porque entender qué estado emocional tenía cada persona en cada momento era una herramienta de supervivencia en un entorno que podía cambiar sin aviso. Esa habilidad para leer a las personas desde adentro, que sus maestros del Actors Studio describirían después como un don extraordinario, había empezado como una necesidad en el hogar de los Brando, en Omaha. Era también un niño profundamente rebelde, que rechazaba la autoridad de una manera
que no era simplemente adolescente, sino algo más profundo y más consistente. Una negativa a aceptar que las reglas impuestas desde afuera tuvieran legitimidad si no correspondían a algo que él reconocía como verdadero desde adentro. Esa rebeldía lo llevó a ser expulsado de varias escuelas. Su padre, intentando poner orden, lo envió a la Academia Militar Shattuck en Minnesota, cuando Marlon tenía 16 años. En la academia encontró por primera vez un espacio donde algo le importaba: el teatro. Y por primera vez también empezó a entender que la actuación no era decorativa, sino que era la manera más directa que conocía de acceder a verdades que el lenguaje cotidiano no podía contener. Pero el sistema de la academia tampoco duró. Brando fue puesto en probación por insubordinación y finalmente expulsado en su último año. Los estudiantes de la academia, que lo adoraban, protestaron y pidieron que lo readmitieran. El colegio cedió y le ofreció volver para terminar. Brando decidió no hacerlo. Se fue a Nueva York. Sus hermanas, Jocelyn y Frances, vivían allá. Y en Nueva York estaba Stella Adler. Y aquí empieza la historia que convirtió a Marlon Brando en algo que el mundo del cine no había visto antes. Stella Adler era la profesora de actuación más importante de América en ese momento. Había estudiado directamente con Konstantin Stanislavski, el teórico ruso que había desarrollado el sistema que revolucionó la concepción de lo que significaba actuar en el siglo XX. Adler no enseñaba a fingir emociones. Enseñaba a encontrar dentro del actor la verdad psicológica del personaje que estaba interpretando. A construir el papel desde adentro hacia afuera, no desde la superficie hacia adentro. Cuando Brando llegó a su clase, tenía 19 años y 0 experiencia formal significativa. Y Adler entendió en los primeros días que ese joven de Omaha, con la mirada demasiado intensa para su edad, tenía algo que no se podía enseñar, algo que solo se puede reconocer cuando aparece. Adler diría después que Brando era el alumno más talentoso que había tenido en toda su carrera. Una declaración significativa de alguien que había enseñado a muchos de los actores más importantes del teatro americano del siglo XX. Lo que Adler vio en Brando era una capacidad para entrar en el estado emocional de un personaje sin el filtro de autoconciencia que la mayoría de los actores no pueden quitar. La mayoría de los actores, incluso los buenos, son conscientes de que están actuando mientras actúan. Brando, en sus mejores momentos, no lo era. O al menos eso era lo que el resultado en pantalla sugería. Adler le enseñó también algo más que la técnica. Le abrió el mundo intelectual. Le hizo leer grandes obras de literatura, filosofía, historia. Brando llegó a su clase siendo un chico expulsado de la academia militar que apenas había terminado el bachillerato. Salió siendo alguien que leería y pensaría con intensidad el resto de su vida. Esa transformación intelectual es parte de la historia de Brando, que raramente se cuenta con el énfasis que merece. El hombre al que sus maestros de escuela consideraban un estudiante mediocre, se convirtió en alguien que los intelectuales más importantes de América encontraban estimulante y complejo. En el Actors Studio de Lee Strasberg, Brando también estudió el método de actuación que definiría su trabajo durante décadas. El método actor no interpreta emociones, las experimenta. No describe el miedo, lo siente. No actúa que está enamorado. Busca dentro de su memoria emocional el equivalente que le permita generar ese estado en tiempo real
delante de la cámara. Es la manera más exigente y más físicamente agotadora de actuar que el cine americano conoce. Y en manos de Marlon Brando se convirtió en algo que la pantalla no había contenido antes de la misma manera. En algo que después de Brando se convirtió en el estándar contra el que todo lo demás se medía. Brando también era alguien que tomaba la idea del compromiso político más en serio que prácticamente cualquier otra estrella de su generación. No como declaración pública o como estrategia de imagen, sino como convicción personal que se traducía en acciones concretas con costes concretos. Había marchado junto a Martin Luther King en la Marcha de Washington en agosto de 1963, uno de los pocos actores blancos importantes que estuvieron físicamente presentes en ese momento histórico. Había apoyado al Partido de los Panteras Negras en 1968, en un momento en que esa asociación era una declaración política que muchos en Hollywood consideraban demasiado radical. Había retirado su participación en proyectos cinematográficos después del asesinato de King, porque no podía concentrarse en hacer películas mientras procesaba esa pérdida. Cuando le preguntaban por qué se comprometía políticamente de esas maneras, Brando respondía con una consistencia que sugería que había pensado la respuesta muchas veces, que la fama era una plataforma que tenía la obligación de usar para algo que importara, que vivir de la imaginación de la gente sin devolver nada a los problemas reales de esa gente era una forma de parásito que él no estaba dispuesto a ser. No era una postura performativa. Era la misma lógica que lo llevó a rechazar el Oscar de El Padrino, que los momentos de máxima visibilidad eran exactamente los momentos en que había que usarlos para algo que valiera más que el reconocimiento personal. Su debut en Broadway fue en 1944 en I Remember Mama, una producción sentimental donde interpretaba a uno de los hijos de una familia noruega de San Francisco. Los críticos lo notaron, no como protagonista, sino como una presencia que resultaba distinta de lo que el Broadway de la época acostumbraba a producir, más contenida, más real, menos declamatoria. Los críticos de teatro de Nueva York lo votaron como el actor más prometedor de Broadway para su siguiente papel en Truckline Café en 1946, donde interpretaba a un veterano de guerra que regresa del frente convertido en algo que ni él mismo reconoce completamente. Aunque la obra fue un fracaso comercial, la actuación de Brando fue lo que todo el mundo habló. Pero fue en 1947 cuando ocurrió lo que cambió la historia del teatro americano y luego la historia del cine americano. El papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, dirigido por Elia Kazan. Brando había viajado a Provincetown, Massachusetts, donde Williams pasaba el verano, para audicionar para el papel. Williams lo contó después. Abrió la puerta y supo inmediatamente que ahí estaba su Stanley. No necesitó nada más. Era una de esas situaciones en que la persona y el personaje coinciden de una manera que el director no tiene que forzar ni construir porque ya existe. Stanley Kowalski era un personaje que la dramaturgia americana anterior no había tenido exactamente. No era el galán romántico, no era el villano inequívoco. Era un hombre trabajador, físico, bruto en su lenguaje y en sus actos, capaz de una crueldad que el texto de Williams documentaba sin disculpas,
pero también de una vulnerabilidad que emergía en los momentos más inesperados. Era un personaje que existía en la contradicción, que no se resolvía hacia un lado ni hacia el otro, que no ofrecía al espectador la comodidad del juicio claro, y que en las manos de Brando adquirió una dimensión que el público y la crítica de 1947 no tenían completamente las herramientas para describir, pero que reconocían de manera inmediata e intensa como algo nuevo. La camiseta ajustada, los pantalones vaqueros, el físico de atleta, la postura de alguien que ocupa el espacio como si fuera suyo por derecho natural. Brando no solo interpretó a Stanley Kowalski, creó una imagen que la cultura americana procesaría durante décadas. Fue el primero. Antes de James Dean, antes de Elvis Presley, Marlon Brando inventó algo que no tenía nombre todavía: el icono de la rebeldía masculina americana en el siglo XX. Un hombre que era simultáneamente amenazante y atractivo, que hacía que el espectador se sintiera incómodo con sus propias reacciones ante él. Esa incomodidad era parte del punto. En 1953 llegó El Salvaje, donde interpretaba al líder de una banda de motociclistas que tomaba un pueblo americano. Era una película pequeña, de presupuesto modesto, que no aspiraba a ser más que un entretenimiento de género. Pero la imagen de Brando en esa película, con la chaqueta de cuero, la gorra de motociclista, el cigarrillo en la comisura de la boca, mirando a la cámara con esa mezcla específica de insolencia y de algo que podría llamarse desdén, se convirtió en uno de los iconos visuales más reproducidos del siglo XX. Fue esa imagen la que Elvis Presley adoptó y transformó. Fue esa imagen la que James Dean adoptó y transformó. Fue esa imagen la que toda una generación de jóvenes que encontraban el mundo establecido de posguerra insuficiente e insatisfactorio adoptó como señal de reconocimiento. Cuando a Brando le preguntaron en esa película qué era lo que estaba haciendo exactamente, qué estaban haciendo él y su banda, contra qué se rebelaban, su personaje respondió con una frase que se ha repetido miles de veces desde entonces: ¿qué tienes? Eran dos palabras. No eran un manifiesto, no eran un programa político. Eran la respuesta de alguien que rechazaba las respuestas antes de haber formulado claramente las preguntas. Y con esa frase, Brando definió algo que ningún manifiesto político ni ningún ensayo filosófico habría podido definir tan precisamente: la postura de una generación que rechazaba el mundo que sus padres habían construido sin saber todavía exactamente qué quería construir en su lugar. Era una postura que todavía hoy reconocemos como completamente contemporánea, porque el mundo sigue produciendo generaciones que sienten exactamente eso. Y lo que esa imagen liberó en la pantalla grande cuando Brando pasó del teatro al cine a principios de los años 50 fue algo que el cine americano no había contenido antes de la misma manera. Debutó en cine en 1950 con The Men, donde interpretaba a un veterano de guerra paralítico. Para preparar el papel, pasó semanas ingresado en un hospital de veteranos, viviendo entre los hombres cuya condición debía representar, aprendiendo desde adentro lo que significaba existir en ese cuerpo con ese destino. No fue a observar como turista, fue a habitar. Se subía a una silla de ruedas por la mañana y no salía de ella hasta la noche. Aprendió a manejarla como la manejaban los que no tenían otra opción. Ese nivel de inmersión era exactamente lo que Stella Adler
le había enseñado que necesitaba para encontrar la verdad de un personaje, no la aproximación, sino la experiencia directa. La película fue modestamente exitosa. Lo que vino después no fue modesto en ningún sentido. En 1951 llegó la adaptación cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo, con el mismo papel de Stanley Kowalski que lo había hecho famoso en Broadway, ahora dirigida por Elia Kazan para el cine, y con Vivien Leigh, Karl Malden y Kim Hunter completando el reparto principal. La película fue un éxito de crítica y de público que estableció a Brando como el actor más importante de su generación. La nominación al Oscar llegó. Y luego vinieron más nominaciones consecutivas, 4 en 4 años. ¡Viva Zapata! En 1952, donde interpretaba al revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Julio César, en 1953, donde interpretaba a Marco Antonio en la adaptación shakespeariana de la obra de Józef L. Mankiewicz, y donde demostró que el método no era incompatible con el verso clásico como algunos habían sugerido. Y en 1954, La ley del silencio de Elia Kazan, donde interpretaba a Terry Malloy, el estibador de los muelles de Nueva York, que lucha entre el código de silencio de la mafia sindical que controla su trabajo y su conciencia, entre la lealtad al hermano que lo ha involucrado en esa estructura y la justicia que le exige hablar. Era una película que en su momento generó una controversia que iba más allá del cine. Kazan había colaborado con el Comité de Actividades Antiamericanas durante el macartismo. Había dado nombres de colegas que eran o habían sido comunistas, y la película era leída por muchos como una justificación de esa colaboración. Brando trabajó con Kazan a pesar de sus propias convicciones políticas, porque entendía que la película y el personaje eran algo más grande que la controversia sobre el director. Era también una manera de decir que el arte y la política podían coexistir en el mismo espacio sin que uno anulara al otro. La escena en el taxi con Rod Steiger, donde Malloy le dice a su hermano: «Pude haber sido alguien, Charlie. Pude haber sido un contendiente, en vez de un perdedor, que es lo que soy». Esa escena es considerada por muchos críticos y actores la actuación más perfecta de la historia del cine americano. No por su teatralidad ni por su escala. Por lo contrario, por su contención, por la manera en que Brando deja que el dolor de Malloy emerja sin ningún gesto innecesario, por la forma en que la cara dice lo que las palabras no pueden decir completamente. Steiger, que era también un actor de método extraordinario, dijo después que rodar esa escena con Brando fue la experiencia más intensa de su vida como actor. Brando ganó el Oscar al mejor actor. Era la cumbre de una carrera que tenía 10 años. Era también, aunque nadie podía saberlo todavía, el punto desde el que la caída empezaría. Y entonces algo ocurrió que ninguno de los admiradores de Brando, ninguno de los críticos que lo habían proclamado el mejor actor del mundo, pudo explicar completamente durante años. La carrera más brillante de Hollywood empezó a desmoronarse. Los años 60 fueron, para Brando, una década de fracasos comerciales, de producciones problemáticas, de películas que no encontraban su público y de un actor que los estudios empezaban a ver como imposiblemente caro e imposiblemente difícil de manejar. Rebelión a bordo, en 1962, fue un desastre de proporciones bíblicas. El presupuesto se disparó de manera catastrófica, en parte porque Brando
había negociado un contrato con pago diario durante los retrasos, de modo que cada día que la producción se retrasaba, él cobraba una cantidad fija. La película tardó meses más de lo previsto. Brando cobró una fortuna. La película fue un fracaso de taquilla. Su reputación como actor imposible quedó establecida con una solidez que duraría años. Tampoco ayudó su comportamiento en el set. Brando había desarrollado la costumbre de no memorizar los diálogos del guión. En lugar de memorizar, pedía que los diálogos fueran escritos en carteles fuera de cámara, o en partes del cuerpo de sus compañeros de escena, o en cualquier superficie que pudiera ver mientras actuaba. La técnica irritaba a los directores, a los compañeros y a los técnicos que tenían que colocar los carteles de manera que no aparecieran en el encuadre. Brando argumentaba que leer el diálogo le permitía reaccionar de manera más genuina que si lo hubiera memorizado previamente. La teoría tenía una lógica interna coherente. La práctica era un desastre organizativo que hacía cada producción más cara y más tensa de lo necesario. Intentó la dirección con El rostro impenetrable en 1961, que fue una película notable que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, pero que pasó sin pena ni gloria por las taquillas americanas. Reemplazó a Stanley Kubrick como director después de que Kubrick se fuera del proyecto por desacuerdos creativos, y la producción se alargó mucho más de lo previsto porque Brando quería controlar cada detalle y no encontraba la manera de hacer eso dentro de los plazos que la producción exigía. Hizo películas con directores importantes, con John Huston, con Arthur Penn, con Charles Chaplin en La Condesa de Hong Kong, junto a Sophia Loren. Ninguna encontró el momento que sus carreras anteriores habían encontrado. Brando en los años 60 era una figura brillante que el sistema no sabía cómo usar y que el propio Brando no sabía exactamente cómo presentar al mundo. Al final de la década, los estudios de Hollywood habían llegado a la conclusión de que Brando era prácticamente imposible de contratar, demasiado caro, demasiado impredecible, demasiado difícil. La carrera del hombre que 10 años antes había sido proclamado el mejor actor del mundo estaba prácticamente muerta. Y entonces llegó Francis Ford Coppola con un guión sobre la familia Corleone y el papel de Don Vito. Coppola tuvo que pelear contra los estudios de Paramount para conseguir a Brando, que para los ejecutivos era una mezcla de símbolo y de problema. La condición que pusieron fue una prueba de pantalla, algo que a un actor de la categoría de Brando normalmente no se le exigiría. Brando aceptó. Llegó solo al set, con pasta de zapatos negra para oscurecer el pelo y algodón entre las mejillas y la mandíbula para crear la apariencia de un hombre mayor y más corpulento. Coppola vio la prueba en el monitor y supo inmediatamente que ese era su Vito Corleone. Lo que Brando hizo con el personaje del Padrino es uno de los milagros específicos de la historia del cine. Tenía 47 años. Don Vito Corleone debía ser un hombre de 70, líder de una de las familias mafiosas más poderosas de Nueva York, al final de su vida, con la autoridad de décadas de poder acumulado, pero también con la vulnerabilidad de un hombre que ve que el mundo que construyó está cambiando. Brando no construyó ese personaje desde la superficie, lo construyó desde las ideas que tenía sobre el poder, sobre la dignidad, sobre lo que significa ser el hombre que sostiene a una familia y que carga con el peso
de lo que esa familia ha necesitado para sobrevivir. Para encontrar la voz, Brando escuchó grabaciones del gángster real Frank Costello en las audiencias del Senado americano sobre el crimen organizado. Era una voz baja, ronca, que proyectaba autoridad sin necesidad de elevar el tono. Brando tomó esa voz, la procesó a través de lo que él entendía del personaje y produjo algo que los espectadores han imitado durante más de medio siglo sin saber exactamente de dónde venía el original. Improvisó detalles que no estaban en el guión. La escena donde el padrino juega con su nieto en el jardín de tomates, la última escena de su vida en la película, no estaba escrita con esa textura. Fue Brando el que le dio esa dimensión de ternura y de mortalidad simultáneas. La manera en que un hombre que ha construido un imperio basado en la violencia muere jugando con un niño en un jardín. Brando la encontró y la construyó. Y es una de las imágenes más complejas moralmente que el cine americano ha producido. Ganó el Oscar. Y entonces rechazó el premio de una manera que nadie en Hollywood había visto antes con esa visibilidad. El 25 de marzo de 1973, cuando los presentadores anunciaron que el Oscar al mejor actor iba a Marlon Brando por El Padrino, alguien que no era Marlon Brando subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion. Era una mujer joven, vestida con traje, que se identificó como Sachin Littlefeather, activista de los derechos de los nativos americanos. Leyó una declaración. Brando rechazaba el premio en protesta por el tratamiento que el cine y la televisión americanos daban a los pueblos indígenas y por las condiciones en que el gobierno americano trató a los manifestantes indígenas en Wounded Knee, que ese año habían ocupado el lugar de la masacre de 1890, donde 300 Sioux fueron asesinados. La sala reaccionó con una mezcla de silbidos y aplausos. La controversia que siguió duró semanas. Años después, se supo que Sachin Littlefeather era en realidad una actriz de nombre María Cruz, que había adoptado esa identidad. Pero el gesto de Brando, la convicción política que representaba, era real. Brando llevaba años comprometido con la causa de los derechos indígenas de una manera que no era performativa, sino consistente con décadas de activismo en múltiples causas. Había marchado con Martin Luther King en Washington en 1963. Había apoyado a los Panteras Negras en 1968. Era un hombre que tomaba en serio la idea de que la fama amplificaba la obligación moral en lugar de reducirla. La carrera posterior al Padrino es la historia de un genio que eligió usar su posición de otra manera. Brando ya no necesitaba demostrar que podía actuar. Lo había demostrado. Lo que necesitaba, o lo que eligió, fue algo diferente. Usar su presencia en pantalla de maneras más calculadas y más orientadas a las prioridades que ahora tenía, que no siempre eran artísticas. El último tango en París, en 1972, la película de Bernardo Bertolucci, que fue clasificada X y que generó una controversia que dura hasta hoy. Brando interpretaba a un americano en París que inicia con una joven francesa, interpretada por Maria Schneider, una relación que el director concibió como una exploración de la sexualidad y la vulnerabilidad sin los filtros habituales del cine comercial. La película fue un escándalo en su época, fue prohibida en varios países y fue también una de las actuaciones más arriesgadas y más personales de Brando,
que introdujo en el personaje material autobiográfico real que el guión no contenía. Pero en 2011, la actriz Maria Schneider declaró públicamente que la escena de violación había sido real en un sentido que no había sido acordado con ella, que tanto Brando como Bertolucci habían discutido la escena entre ellos sin informarle de los detalles específicos, que sus lágrimas durante la misma eran reales, no actuadas. Era una revelación que cambiaba retroactivamente la manera de ver la película y la manera de evaluar la responsabilidad de Brando en lo que ocurrió. Schneider dijo que se sintió humillada y violada como mujer y como actriz, y que el trauma de esa experiencia la acompañó durante décadas. Brando fue nominado al Oscar por esa actuación. Apocalypse Now, en 1979, donde interpretaba al coronel Kurtz, el oficial americano que ha cruzado todas las líneas que una persona puede cruzar y que vive en las profundidades de la selva de Camboya como una deidad oscura para sus seguidores. Brando llegó al rodaje en Filipinas sin haber leído el guión ni la novela de Conrad en que se basaba, exageradamente gordo, con la cabeza rasurada, creando un caos logístico que el director Francis Ford Coppola capturó en el documental Hearts of Darkness con una franqueza que resulta todavía hoy impresionante. Coppola en el teléfono a las 3 de la mañana preguntándose si la película era salvable, mientras Brando improvisaba monólogos interminables en la oscuridad de la selva filipina. Y sin embargo, las escenas de Kurtz son magnéticas de una manera que ningún análisis puede explicar completamente. La presencia de Brando, incluso en ese estado, incluso improvisando desde la oscuridad literalmente, transforma cada fotograma en que aparece. En Superman, en 1978, cobró $4 millones por 10 minutos en pantalla, $250.000 por cada día de trabajo. Era la tarifa de un icono que los estudios pagaban por la asociación con su nombre, aunque la participación real fuera mínima. Brando no tenía ningún problema moral con ese tipo de acuerdo. El dinero era real y la presencia era real. Lo que el film hacía con ella era problema de otro. En la primera mitad de los años 80, después de haber anunciado su retiro de la actuación en 1980, Brando hizo ocasionalmente apariciones que nadie esperaba. Volvió con una nominación al Oscar por A Dry White Season en 1989, donde interpretaba a un abogado que defiende a víctimas del apartheid en Sudáfrica. Era un papel pequeño, apenas 20 minutos en pantalla, pero Brando lo usó para entregar una actuación que recordaba a los que todavía no sabían o que habían olvidado lo que era capaz de hacer cuando el material importaba. El Freshman, en 1990, donde parodiaba su propia imagen del padrino con una autoconciencia que resultaba encantadora. Interpretaba a un personaje que era esencialmente Vito Corleone, pero en una comedia, y lo hacía con una gracia que demostraba que incluso la mitificación de su propia obra no estaba fuera de su alcance. La película fue un éxito moderado y recordó a Hollywood que Brando seguía siendo capaz de sorprender cuando se lo proponía. Pero fue también en 1990 cuando ocurrió lo que no tenía ninguna relación con la actuación y que, sin embargo, definiría la última etapa de su vida de maneras que ninguna película podría haber preparado. Y entonces llegó la oscuridad real, la que no se construyó en ningún guión,
la que ocurrió en la mansión de Mulholland Drive en Los Ángeles en la noche del 16 de mayo de 1990, la que Marlon Brando nunca procesó completamente. Brando había comprado esa mansión en las colinas de Hollywood cuando era el actor más rico y más famoso del mundo. Una propiedad con vistas a la ciudad, con jardines extensos, con la privacidad que necesitaba alguien que era reconocible en cualquier rincón del planeta y que llevaba décadas intentando construir un espacio donde la fama no llegara. Jack Nicholson vivía en la propiedad de al lado. Era ese tipo de vecindario. Era también la propiedad donde vivía parte de su familia cuando visitaba Los Ángeles, incluyendo en esa primavera de 1990 su hija Cheyenne, de 20 años, que estaba embarazada de 8 meses y que convivía con su novio, Doug Drolet, un joven tahitiano de 22 años. Cheyenne era la hija que Brando había tenido con su tercera esposa, Tarita Teripaya, una actriz tahitiana que había conocido durante el rodaje de Rebelión a Bordo en los años 60. Tarita había sido contratada para interpretar a un personaje secundario en la película, y Brando se había enamorado de ella con la misma intensidad impulsiva con que se había enamorado de otras mujeres antes. Tuvieron 2 hijos, Cheyenne y Tejotu. Brando compró el atolón de Tetiaroa en la Polinesia Francesa con los beneficios de esa película y convirtió esas islas en su refugio del mundo. Pero la relación con Cheyenne había estado marcada desde el principio por la misma ausencia que había marcado la relación de Brando con sus otros hijos. Brando había declarado en 1976, con una honestidad que los periodistas encontraron pasmosa, que no pensaba dejar que Cheyenne y Tejotu vinieran a los Estados Unidos, porque como tahitianos eran demasiado ingenuos para el ritmo de vida americano. Era la declaración de un padre que había decidido que la manera de proteger a sus hijos tahitianos era mantenerlos lejos de él. En la adolescencia, Cheyenne había pasado del amor incondicional de la infancia hacia su padre al desprecio explícito. En una entrevista de 1990, dijo que había llegado a despreciar a su padre por la manera en que la había ignorado cuando era niña, que venía a la isla una vez al año y parecía que no le importaba si la veía o no. Cheyenne tenía también su propio historial de inestabilidad. Había sido modelo con una presencia que los fotógrafos describían como extraordinaria. Había sufrido un accidente de coche en 1989 que le había dejado cicatrices en la cara y que había interrumpido esa carrera. Había consumido drogas. Había tenido episodios de desestabilización psicológica que los que la conocían describían con preocupación. Cuando Brando la invitó a venir a Los Ángeles con Doug Drolet para esperar el nacimiento del bebé, estaba intentando estar cerca de una hija que lo necesitaba de maneras que él no había respondido plenamente cuando era niña. Esa noche de mayo de 1990, Christian Brando llegó a la mansión de Mulholland Drive. Christian era el hijo mayor de Marlon, nacido de su primer matrimonio con Anna Cashby, y era un hombre de 32 años con su propio historial de problemas. Abuso de alcohol y drogas, un temperamento violento cuando estaba bajo los efectos de las sustancias, una vida que oscilaba entre los privilegios que le daba el apellido de su padre y la incapacidad de construir algo propio y sostenible con esos privilegios. Trabajaba ocasionalmente como soldador. Era alguien que vivía en los márgenes
de lo que el nombre Brando podía ofrecer, incapaz de encontrar su propio camino. Cheyenne le había dicho a Christian esa tarde que Doug Drolet la estaba maltratando físicamente. Eso nunca pudo probarse ni refutarse en el proceso judicial posterior, porque Cheyenne nunca testificó. Lo que sí ocurrió esa noche es que Christian, armado, encontró a Doug Drolet en el salón de la mansión de Mulholland Drive. Hubo un altercado. El arma disparó. Doug Drolet murió con un tiro en la cara. Tenía 22 años. Era el padre del hijo que Cheyenne llevaría durante 2 meses más. Lo que siguió fue una de las peores épocas de la vida de Marlon Brando. El proceso judicial, con Christian acusado de asesinato en primer grado, con Marlon apareciendo ante los medios, intentando defender a su hijo, con una torpeza que los abogados de la acusación aprovecharon. Cheyenne huyó a Tahití, rechazando testificar. Sin su testimonio, la acusación de asesinato en primer grado no se sostenía. Christian llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de homicidio voluntario y fue sentenciado a 10 años. Cumplió 5. Cheyenne dio a luz a Tuki, su hijo, en Tahití en junio de 1990. Días después fue internada en un hospital psiquiátrico. Intentó suicidarse 2 veces en los meses siguientes. Marlon, que estaba aterrorizado de que se lastimara, mandó quitar todos los cuchillos de la cocina de la mansión de Mulholland Drive cuando Cheyenne venía de visita. Durante 5 años Cheyenne osciló entre las clínicas psiquiátricas y los períodos de relativa estabilidad. El 16 de abril de 1995 se ahorcó en su dormitorio en Punahou, Tahití. Tenía 25 años. Dejaba un hijo de 5 años, Tuki, que sería criado por su abuela Tarita. Brando no pudo asistir al entierro de su hija. Christian tampoco, porque seguía en prisión. A petición de Brando, la familia de Doug Drolet aceptó que Cheyenne fuera enterrada en la cripta familiar junto al hombre que Christian había matado. El titular del periódico principal de la Polinesia francesa dijo: Cheyenne y Doug, juntos para siempre. En el juicio de Christian, Marlon Brando había pronunciado ante la cámara unas palabras que los que las vieron no han podido olvidar. Que era el padre de Christian, que asumía su responsabilidad en lo que había ocurrido. Que un padre que cría bien a sus hijos no produce este tipo de tragedia. Fue una declaración de culpa que nadie le había exigido y que nadie esperaba. Fue también la declaración pública más honesta que Marlon Brando hizo sobre su vida privada en décadas de carrera. Lo que Brando vivió entre 1990 y 2004 fue una existencia que los de afuera describían como reclusión, pero que era más complicado que eso. Seguía siendo curioso de manera extraordinaria. Seguía leyendo, estudiando, pensando. Tenía en esa mansión de Mulholland Drive una biblioteca que sus visitantes describían como vasta y variada. Filosofía, ciencia, historia, antropología. Se había convertido en los últimos años en alguien que leía sobre todo y que hablaba de todo con la intensidad de alguien para quien las ideas seguían siendo urgentes, aunque ya no hubiera una cámara delante a la que entregarlas. Siguió haciendo apariciones cinematográficas ocasionales que nadie entendía completamente desde afuera. Don Juan de Marco en 1994, donde compartía pantalla con Johnny Depp y donde su presencia, en ese estado físico que el mundo encontraba difícil de reconciliar con la imagen del Kowalski de los años 50,
tenía una dignidad específica. El mensajero del miedo, en 1998. El Score, en 2001, donde compartió pantalla con Robert De Niro y Edward Norton, y donde los que estuvieron en el rodaje describieron momentos en que Brando y De Niro improvisaban juntos escenas que el guión nunca había contenido. Dos gigantes del método actuando sin red en tiempo real, produciendo algo que el director Frank Oz describió como aterrador y extraordinario al mismo tiempo. Durante este periodo, Brando también se convirtió en algo que nadie habría anticipado en los años 50, cuando era el símbolo de la masculinidad más amenazante de América, en un hombre que hablaba abierta y despreocupadamente sobre su propia bisexualidad. En una entrevista de 1976, había dicho que, como muchos hombres, él también había tenido experiencias homosexuales y que no se avergonzaba. Era una declaración extraordinariamente inusual para alguien de su posición en esa época, y que hizo con la misma despreocupación que usaba para hablar de la temperatura del día. La sexualidad, para Brando, era una categoría de la experiencia humana que no merecía más dramatismo del que merecía cualquier otra. Mantuvo también hasta sus últimos años una relación de amistad intensa con Michael Jackson, el otro habitante del mundo de la fama extrema que vivía en las colinas de los alrededores de Los Ángeles. Jackson y Brando se visitaban con una regularidad que las personas de su entorno describían como genuina. Dos personas que habían experimentado la fama en sus formas más extremas desde edades muy tempranas, que no necesitaban explicar al otro lo que significaba vivir en ese estado, porque ambos lo sabían desde adentro. Brando pasaba períodos en el rancho Neverland de Jackson. Jackson visitaba Mulholland Drive. Era una amistad que los que la observaban desde afuera encontraban difícil de explicar, pero que tenía una lógica propia que solo los dos protagonistas podían entender completamente. Hay algo sobre la relación entre Brando y Jackson que dice algo sobre ambos. Eran dos personas que habían conseguido lo que supuestamente todos quieren conseguir, que eran reconocidos en cualquier rincón del planeta como figuras de significación cultural extraordinaria, y que detrás de esa visibilidad extrema vivían con una soledad específica que solo otros en situaciones equivalentes podían reconocer. La fama de cierta magnitud no es solo una condición que te pasa a ti, es una condición que le pasa también a todo el que te rodea, que cambia la naturaleza de cada relación, porque nadie puede estar completamente seguro de que la persona que tienen delante es la persona real o la persona famosa que creen conocer. Brando y Jackson habían encontrado el uno en el otro a alguien que podía tratarlos simplemente como personas, porque ambos estaban en la misma condición de irreducible notoriedad. También en esos años finales, Brando tuvo que enfrentarse a una de las experiencias más extrañas de su carrera tardía: La isla del Dr. Moreau, en 1996, donde la producción fue un caos tan completo que el actor Val Kilmer, que también participaba, y Brando llegaron a la semana de rodaje sin haberse conocido, sin haber leído el guión completo, y con un director, John Frankenheimer, que había reemplazado en el último minuto a Richard Stanley después de que Stanley fuera expulsado. Brando se presentó en el plató de Australia con un cubo de hielo en la cabeza para protegerse del calor, rodeado de los enanos que había pedido específicamente que le asignaran como asistentes personales,
improvisando el personaje en tiempo real, de maneras que el director no podía anticipar ni controlar. El resultado fue una película que fue un fracaso de crítica y de público, pero que los que la ven hoy encuentran fascinante por razones completamente diferentes de las que hacen fascinante al resto de su obra. Brando había dicho en una entrevista de los años 80 que él no era un actor, que los actores eran personas que representaban a otros porque no podían ser ellos mismos, que él no tenía ese problema porque podía ser él mismo perfectamente bien y que por tanto lo que hacía delante de la cámara era otra cosa, algo que todavía no tenía un nombre exactamente preciso. Era la descripción más provocadora e incómoda de su propio arte que nadie había hecho, y también, paradójicamente, una de las más honestas. Brando era alguien que llevaba toda su vida buscando la manera de ser completamente él mismo en un mundo que le pedía que fuera otra cosa, y que había encontrado en la actuación de método el único espacio donde esa búsqueda tenía un marco y un propósito. Y entonces llegamos a los últimos años, a lo que nadie contó completamente cuando murió el 1 de julio de 2004, a lo que nada fue como parecía, a la distancia abismal entre la imagen pública de Marlon Brando y la realidad de su existencia en esos últimos años. En los años finales de su vida, Brando vivía en la mansión de Mulholland Drive, que ahora era más un refugio de los años de gloria que un palacio en plena efervescencia. La casa había acumulado décadas de historia. Era donde Cheyenne había estado el día del asesinato de Doug Drolet. Era donde la tragedia había ocurrido. Y Brando seguía viviendo ahí, porque era lo que tenía, porque la venta habría parecido una rendición, y porque en cierta manera ese lugar era también el único espacio donde todo lo que había vivido estaba todavía presente de manera tangible. Tenía al menos 11 hijos biológicos y varios adoptados. El peso económico de esa familia, combinado con el mantenimiento de la mansión de Mulholland Drive y de su atolón privado en la Polinesia Francesa, el Tetiaroa que había comprado con los ingresos de Mutiny on the Bounty, y que era uno de los lugares más hermosos del mundo, pero también uno de los más caros de mantener, generaba una presión financiera que era real, aunque no siempre se viera desde afuera. Las personas que lo conocían en esos años hablaban de un hombre que necesitaba dinero de una manera que contrastaba brutalmente con la imagen de la estrella más grande de Hollywood. La salud se deterioraba de maneras que los médicos llevaban años describiendo como inevitables, dada la manera en que Brando había tratado su cuerpo durante décadas. La diabetes avanzaba. La obesidad que había ganado progresivamente a lo largo de los años había llegado a niveles que los médicos describían como críticos para su función cardiovascular y pulmonar. La imagen del Brando de los años 50, el cuerpo de atleta que llenaba una camiseta blanca, de maneras que cambiaron la manera en que la cultura americana procesaba la masculinidad, era algo que ese mismo cuerpo había dejado atrás definitivamente. La fibrosis pulmonar, una enfermedad en que el tejido de los pulmones se vuelve progresivamente más rígido y menos capaz de funcionar, se había instalado sin que hubiera tratamiento eficaz que pudiera detenerla. El cáncer de hígado había sido diagnosticado también. Los ojos ya no veían con claridad como consecuencia de la diabetes. Los médicos hablaban de la posibilidad de insertar tubos de oxígeno en sus pulmones, una intervención invasiva que podría prolongar su vida. Brando la rechazó.
semanas antes de morir, rechazó el único procedimiento que los médicos le ofrecían como posibilidad real de seguir viviendo. Era su decisión, y la tomó. No era el único que conocía esa situación. Sus hijos lo sabían, los amigos cercanos lo sabían. Y aún así, en los últimos meses de su vida, Brando siguió trabajando porque necesitaba el dinero. Había pasado años intentando idear productos que pudiera vender por televisión, proyectos que generaran ingresos. Había organizado en 2001 el seminario de actuación Lying for a Living, con la idea de vender las grabaciones en el canal QVC. El seminario fue notable. Reunió a Sean Penn, Nick Nolte, Whoopi Goldberg, Robin Williams y Leonardo DiCaprio durante 10 días de lecciones, pero los acuerdos de distribución nunca se materializaron. Así que grabó líneas de voz para el videojuego de El Padrino desde su casa de Mulholland Drive. Los que estuvieron presentes en esas sesiones describieron la escena con una precisión que resulta impresionante. Brando, conectado a una mascarilla de oxígeno, porque sin ella no podía respirar con normalidad, intentando recrear la voz de Vito Corleone décadas después de haberla construido, mientras el ruido del tanque de oxígeno se colaba en las grabaciones y hacía que muchas de las pistas fueran inutilizables. Muchas de las sesiones tuvieron que ser descartadas por ese motivo. Solo una fue suficientemente limpia para usarse en el juego final. Marlon necesitaba dinero, dijo Ken Lipper, un productor que lo conocía bien. Tenía 11 hijos y exesposas. Mucha gente dependía de él. Cobró aproximadamente $500,000 por esas grabaciones. Fue uno de sus últimos trabajos profesionales. La imagen de Marlon Brando, el actor que el Instituto Americano del Cine proclamó el cuarto mejor de toda la historia del cine americano, grabando líneas de diálogo con una mascarilla de oxígeno para un videojuego porque necesitaba el dinero. Eso es también la historia real de Marlon Brando. No la única historia, pero también esa. El 1 de julio de 2004, a las 6:30 de la tarde hora local, Marlon Brando murió en el UCLA Medical Center de Los Ángeles. La causa oficial fue fallo respiratorio producto de la fibrosis pulmonar. Tenía también cáncer de hígado y fallo cardíaco congestivo. Tenía 80 años. Fue cremado. Sus cenizas fueron divididas entre 2 lugares que habían sido los 2 polos de su existencia fuera del cine. Una parte fue esparcida en su amado Tetiaroa, el atolón de la Polinesia francesa, donde había encontrado algo parecido a la paz, cuando el mundo del entretenimiento se volvía insoportable. La otra parte fue esparcida en el Valle de la Muerte de California. Un contraste deliberado o casual que resultaba, de cualquier manera, como una imagen de algo: el paraíso y el vacío, la belleza y la aridez. Lo que Brando había buscado durante toda su vida y lo que había encontrado cuando lo que buscaba no llegó. Y una parte de sus cenizas fue mezclada con las cenizas de su amigo más íntimo de toda la vida, Wally Cox, el actor que había sido su compañero de infancia en Omaha y que había muerto en 1973. Brando había tomado posesión de las cenizas de Cox, de su viuda, con la intención de esparcirlas en el mar. Durante 30 años las había guardado en un armario de su casa y había hablado con ellas regularmente. Cuando Brando murió, sus cenizas y las de Cox fueron mezcladas y esparcidas juntas. Una historia de amistad que duró más allá de la muerte de uno de los dos y que dice algo sobre la soledad específica de Brando, que su amigo más íntimo
Era alguien con quien hablaba en la intimidad de un armario, porque ya no estaba en ningún otro lugar. En su testamento, Brando nombró al productor Mike Medavoy como ejecutor de su patrimonio. El patrimonio incluía cientos de horas de grabación en vídeo de Lying for a Living, el seminario de actuación de 2001. Esas grabaciones nunca han sido publicadas. Medavoy ha dicho que prefiere que se recuerde a Brando por su trabajo más joven. Las grabaciones siguen guardadas. La mente de Marlon Brando, preservada en cientos de horas de cinta magnética, inaccesible al mundo que se ha preguntado durante décadas cómo funcionaba exactamente esa mente. Y aquí es donde hay que hacer la pregunta que la historia oficial de Marlon Brando raramente hace con honestidad completa. ¿Qué tipo de vida fue realmente la suya? No la vida del genio, la vida del hombre. Antes de responder esa pregunta, hay que decir algo sobre el legado artístico, porque sin entenderlo completamente, tampoco se entiende completamente la paradoja de lo que vino después. El impacto de Marlon Brando sobre la actuación no fue solo el impacto de un actor extraordinario, fue el impacto de alguien que cambió lo que era posible en el arte de actuar de manera fundamental y permanente. Antes de Brando, el modelo dominante en el cine americano era la actuación que representaba las emociones desde afuera, los gestos codificados, las expresiones reconocibles, la manera convencional de proyectar que los espectadores habían aprendido a leer como señal de lo que el personaje sentía. Era una actuación efectiva. Era también, en los términos que Brando iba a establecer, una actuación que quedaba por encima de la superficie sin llegar nunca al interior. Lo que Brando introdujo era algo diferente de manera radical. Una actuación que empezaba desde el interior del personaje y que llegaba a la superficie solo cuando no podía contenerse más. Una actuación que no anunciaba lo que iba a pasar, sino que lo dejaba suceder en tiempo real. Una actuación que hacía que el espectador sintiera que estaba presenciando algo real, no una representación de algo real, sino la cosa misma. Ese cambio fue tan completo y tan rápido que el cine americano de antes de Brando y el de después de Brando son, en términos de convención actoral, dos géneros diferentes. James Dean fue el más visible de los primeros en absorber esa lección, pero también Paul Newman, que aprendió directamente de Brando, Steve McQueen, Dustin Hoffman, Al Pacino, que ha dicho en múltiples entrevistas que sin Brando no habría habido nada igual en lo que él hace, Robert De Niro, que ha dicho que la actuación de Brando en La Ley del Silencio es lo más cerca que se puede estar de la perfección absoluta en el cine americano y que es el estándar contra el que mide todo su propio trabajo. Jack Nicholson, que ha dicho que Brando era el único actor que podía hacer que todos los demás actores miraran su propio trabajo y se preguntaran si realmente estaban haciendo algo que valiera la pena. Johnny Depp ha citado a Brando como la influencia definitiva de su carrera. Sean Penn, que estuvo en el seminario Lying for a Living de 2001, ha dicho que esos 10 días cambiaron su comprensión de lo que significaba actuar más que cualquier otra experiencia de su vida profesional. Esas no son las palabras de actores que elogian a un colega fallecido por cortesía. Son las palabras de artistas describiendo al maestro que definió el territorio en que todos trabajan. Son las palabras de personas que saben exactamente lo difícil que es hacer lo que Brando hacía,
porque ellos pasan su vida entera intentando aproximarse a ese estándar. El American Film Institute lo colocó como el cuarto mejor actor de toda la historia del cine americano. 4 filmes suyos están en la lista de las 100 mejores películas americanas de todos los tiempos. Fue nominado 8 veces al Oscar y ganó 2. Una carrera de más de 50 años en que el nivel de intensidad y de compromiso, incluso en los proyectos más comerciales y más aparentemente descuidados, era de un tipo que sus colegas describían como incomparable. Incluso cuando parecía que no le importaba, cuando llegaba al set sin haber leído el guión, cuando improvisaba desde el caos, había en el resultado algo que los que lo veían en pantalla reconocían como distinto de todo lo demás. Esa distinción no era un accidente, era el residuo de décadas de formación, de búsqueda, de un compromiso con la verdad emocional del personaje que no tenía nada que ver con el esfuerzo visible y todo que ver con algo más profundo y más difícil de nombrar. La vida del hombre fue la vida de alguien que redefinió lo que era posible hacer delante de una cámara, que influyó sobre cada actor significativo que vino después de él de maneras que los propios actores reconocen sin reservas, que tomó posiciones políticas con un coste real cuando hacerlo tenía un coste real, y que al mismo tiempo fue un padre que por sus propios testimonios falló a sus hijos de maneras que tuvieron consecuencias que ningún talento cinematográfico puede borrar. Que su hija, Cheyenne, murió a los 25 años en parte como consecuencia de una vida que la había dejado sin anclas. Que su hijo, Christian, pasó años en prisión por un acto de violencia que ocurrió en la propia casa de su padre. Que Christian murió en 2008 a los 49 años de neumonía, 4 años después de su padre, sin haber encontrado el equilibrio que buscaba desde que tenía uso de razón. Hay algo específicamente doloroso en esa paradoja. Brando era alguien que dedicó su vida profesional a entender la psicología humana desde adentro, que construía sus personajes desde la comprensión más profunda posible de lo que un ser humano concreto, en circunstancias concretas, siente y necesita y teme. Esa comprensión era su instrumento de trabajo. Y sin embargo, esa misma comprensión no se tradujo en la capacidad de estar presente para sus hijos de las maneras que ellos necesitaban que estuviera. No es una contradicción que invalide el arte, es una contradicción que completa el retrato del hombre. Las 3 esposas de Brando, Anna Kashfi, Movita Castenada y Tarita Teripaya, eran mujeres de 3 culturas diferentes, con quienes había producido hijos que crecieron en 3 mundos diferentes. Además de los biológicos, había adoptado otros. El resultado era una familia extendida y dispersa, que se sostenía económicamente gracias a él, pero que no tenía el centro emocional que una familia necesita para funcionar como tal. Brando era ese centro en términos financieros y en términos simbólicos, el apellido que lo definía todo, la sombra que lo cubría todo. Pero no era ese centro en términos de presencia cotidiana, de las conversaciones ordinarias, de las pequeñas decisiones que forman la sustancia de una relación padre-hijo a lo largo del tiempo. Brando había dicho ante la cámara durante el proceso de Christian que era el padre de ese hombre, que asumía su responsabilidad en lo que había ocurrido, que un padre que cría bien a sus hijos no produce este tipo de tragedia. Era la declaración más honesta que había hecho en público sobre su propia vida.
Y era una declaración que el mundo del cine, que prefería la narrativa del genio incomprendido, tardó en procesar con la seriedad que merecía. Lo que Brando eligió no fue solo ser el mejor actor de su generación. Eligió también no conformarse con las reglas que el sistema le imponía, lo cual tuvo consecuencias artísticas extraordinarias. Eligió vivir a escala global, con múltiples familias en distintos continentes, con obligaciones financieras que al final de su vida lo forzaban a grabar videojuegos con una mascarilla de oxígeno, porque no podía respirar sin ella. Eligió rechazar el Oscar más famoso de la historia del cine para usar ese momento como plataforma política. Y eligió también no estar presente de las maneras que sus hijos necesitaban que estuviera, y ese coste no lo pagó él, sino ellos. Nada fue como parecía desde afuera. La fortaleza que era su imagen resultó ser también una prisión para las personas que vivían dentro de ella. El genio que transformó el cine americano murió sin poder respirar por su propio peso. El hombre que rechazó el Oscar con más visibilidad que ningún otro actor grababa pistas de voz en sus últimos meses de vida, conectado a un tanque de oxígeno, porque necesitaba el dinero. El padre que había declarado ante la cámara que asumía la responsabilidad de lo que les había pasado a sus hijos, no había podido evitar que les pasara. Esa es la historia real del final de Marlon Brando. Y es una historia que merece ser contada completa, porque sólo cuando se cuenta completa se entiende completamente quién fue este hombre. No el símbolo, no el ícono, no el Stanley Kowalski, ni el Padrino, ni el Coronel Kurtz, el hombre. El hombre que dijo, pude haber sido un contendiente en esa escena de Taxi que cambió la historia del cine americano, y que luego vivió décadas siendo el contendiente más indiscutible de su época, y pagando en privado un precio que ninguna de esas actuaciones puede medir. Si la historia real del final de Marlon Brando te impactó como nos impactó a nosotros, suscríbete al canal para no perderte nada, y no puedes perderte el próximo video en el que hablaremos sobre otro ícono del cine cuyo final fue también muy diferente de lo que el mundo imaginó.